Hola amigos y seguidores de Handimo. Hoy vengo a traerles el video de la noticia otra salida en falso del presidente Petro en X, compartió video de manifestaciones en Argentina para cuestionar elecciones en Ecuador. El mandatario, quien se negó a reconocer el triunfo de Daniel Noboa en Ecuador, tuvo que recular y borrar su mensaje de la red social. Horas después de haber puesto en duda la elección de Daniel Noboa como nuevo presidente del Ecuador, llegando a pedirle al gobierno de ese país que entregue las actas de cada mesa para ser verificadas, el presidente Gustavo Petro tuvo una salida en falso a través de su cuenta en X, donde compartió información falsa sobre el vecino país, al punto que tuvo que eliminar su publicación. El mandatario colombiano compartió un video en el que se observan enfrentamientos entre centenares de ciudadanos apostados en las calles con miembros de la fuerza pública. El presidente replicó el video y asegurando que se trataba de una situación postelectoral en Ecuador, pidió a la embajadora en Colombia que venga a darnos un informe de lo que ha acontecido en el país hermano. Sin embargo, el video correspondía a una manifestación en la Plaza del Congreso en Buenos Aires, Argentina, por lo que al caer en cuenta en su error Petro tuvo que recular y borrar el trino. Previamente, advirtiendo que no puede reconocer las elecciones en Ecuador, el jefe de Estado compartió un extracto de un video de Heraldo Muñoz, jefe de la misión electoral de la OEA Organización de Estados Americanos en Ecuador, en el que alertaba, entre otras, por falta de claridad de licencias para hacer campaña, el uso de recursos públicos y la celebración de elecciones bajo el estado de excepción. Para el jefe de Estado, se trata de razones suficientes para desconocer el triunfo de Noboa, asegurando que no hay elecciones libres bajo el estado de sitio. En 7 provincias se decretó el estado de excepción. El ejército dirigió la jornada electoral, las mesas durante las elecciones, y el conteo de votos SIC, reclamó Petro. No obstante, en el video completo el delegado de la OEA felicitaba la jornada electoral y destaca que la ciudadanía se manifestó de manera pacífica y contundente. En su mensaje, el funcionario resaltó la amplia participación del pueblo ecuatoriano, al tiempo que ratificaba la transparencia y legitimidad del proceso. En otro mensaje en X, Petro manifestó que fueron enviados veedores de Colombia a las elecciones del Ecuador, pero que los informes que recibo son preocupantes. Leonidas Issa, ex candidato indígena, fue detenido unos días antes. Las zonas de mayoría de la oposición fueron puestas bajo estado de sitio y control militar 2 días antes de las elecciones. La dirección de las elecciones siempre estuvo bajo vigilancia militar directa y armada con rostros en capucha. Cada mesa tuvo fuerte presencia militar uniformada y con armas, alegó. Según el jefe de Estado, fue necesario proteger a varios veedores extranjeros porque tenían temor de no poder salir. Impidieron la salida del país de un veedor argentino. Por ello, le pidió al gobierno ecuatoriano entregar las actas de cada mesa para ser verificadas. Hasta el momento me expresaré oficialmente. Quiero la mejor de las relaciones diplomáticas con nuestros vecinos de la antigua Gran Colombia. Del presidente Noboa tengo buenos recuerdos y amistad. No interferí para nada en el proceso electoral y conservé mi neutralidad. Pero igual que en el caso venezolano, las cosas deben aclararse al máximo. Solo así tendré la seguridad de no equivocarme, precisó. Previo a la reacción de Petro, la canciller Laura Sarabia rompió el silencio del gobierno sobre los resultados de las elecciones en Ecuador. Felicitamos al nuevo presidente de la República del Ecuador, Daniel Noboa. El hermano pueblo de Ecuador puede siempre contar con Colombia para trabajar juntos por una América Latina libre, soberana y en paz, dijo la ministra de Relaciones Exteriores en la red social X. Petro pide que se publiquen las actas electorales. No puedo reconocer las elecciones en el Ecuador. En un primer mensaje en X, el presidente colombiano dice ser amigo del ganador Daniel Noboa, pero también señala que ha recibido informes preocupantes sobre lo ocurrido. Horas más tarde, anuncia que no reconoce los resultados, pese a que la canciller colombiana ya había felicitado al presidente reelegido. Gustavo Petro, el locuaz presidente de Colombia, mantuvo por casi 48 horas el silencio sobre los resultados de las elecciones del vecino Ecuador. En la tarde de este martes, finalmente, ha publicado un mensaje en su popular cuenta X en el que evita hablar de fraude, pero tampoco felicita al reelecto Daniel Noboa. Horas más tarde, poco después de las 9 de la noche, ha anunciado que no reconoce los resultados debido a que no hay elecciones libres bajo estado de sitio. Con ello desautoriza a su canciller, Laura Sarabia, quien en la noche del lunes trinó: felicitamos al nuevo presidente de la República de Ecuador, Daniel Noboa. En el primer mensaje,
Petro señala que ha recibido informes preocupantes de veedores enviados por Colombia a los comicios del domingo, pero a la vez afirma que tiene buenos recuerdos y amistad con el presidente ecuatoriano. Además, pide al vecino gobierno entregar las actas de cada mesa para ser verificadas, sin aclarar a quién, como requisito para pronunciarse oficialmente sobre el resultado. Igual que en el caso venezolano, las cosas deben aclararse al máximo. Solo así tendré la seguridad de no equivocarme, dice el colombiano, pese a que en el caso ecuatoriano no hay mayores dudas de la legitimidad de la votación, a diferencia de lo ocurrido en Venezuela. El mandatario colombiano ha detallado los motivos de su preocupación. Leonidas Issa, ex candidato indígena, fue detenido unos días antes, señaló sobre el candidato que ocupó el tercer lugar en la primera vuelta y apoyó a la rival de Noboa, Luisa González, para el balotaje. Issa efectivamente fue detenido, pero en 2022. Petro también indicó sospecha frente a la presencia de uniformados en los comicios. Las zonas de mayoría de la oposición fueron puestas bajo estado de sitio y control militar 2 días antes de las elecciones. La dirección de las elecciones siempre estuvo bajo vigilancia militar directa y armada con rostros en capucha. Cada mesa tuvo fuerte presencia militar uniformada y con armas. En el mensaje de la noche, mucho más breve, el presidente cita un trino con un video del jefe de veedores de la Organización Estados Americanos OEA. La OEA señala irregularidades en las elecciones del Ecuador. En 7 provincias se decretó el estado de excepción. El ejército dirigió la jornada electoral, las mesas durante las elecciones, y el conteo de voto. Por ello, concluye, no puedo reconocer las elecciones en el Ecuador. Luego, en un tercer trino, en el que publica un video que muestra un choque entre un grupo de manifestantes y las fuerzas policiales, Petro le solicita a la embajadora colombiana en Ecuador que regrese para dar un informe de lo que ha acontecido en el país hermano. El colombiano, sin embargo, no se ha sumado a la denuncia de fraude que hizo la candidata de izquierda, Luisa González. La aspirante lo ha hecho desde la noche del domingo, cuando se conocieron los datos oficiales. El presidente y candidato sumaba el 56% de los sufragios, y ella quedaba a 12 puntos de distancia. Se trata de la candidata del correísmo, fuerza a la que Petro ha sido históricamente cercano. La declaración de Petro contrasta con la de otros presidentes de la izquierda sudamericana. Tanto Luis Inácio Lula da Silva, de Brasil, como Gabriel Boric, de Chile, han felicitado a Noboa, sin mostrar una cautela o unas dudas semejantes a las del colombiano. Los vasos comunicantes incluyen un comercio bilateral vigoroso, inversiones de empresas de cada país en el otro, una interconexión eléctrica que ha resultado fundamental para sacar a Ecuador de un reciente racionamiento e incluso una lucha conjunta frente a bandas criminales transfronterizas. El expresidente ecuatoriano Rafael Correa, opositor de Noboa y motor detrás de González, ha sido permanente defensor de Petro. Es mi amigo, es uno de los presidentes más capaces de América Latina. Es muy inteligente, está muy preparado, dijo en una entrevista con este diario a inicios de 2023. La admiración es mutua. El colombiano incluso mencionó al ecuatoriano como uno de sus referentes políticos. En Sudamérica reconozco capacidad en Rafael Correa. Solo le critico que, al igual que el resto del liderazgo progresista americano, no haya apostado por pasar de una economía del petróleo y el carbón a una basada en el conocimiento, decía en 2021 el entonces senador y aspirante presidencial colombiano. Marcando la que también ha sido una de las pocas diferencias entre los dos líderes políticos. El colombiano mantuvo neutralidad frente a las elecciones del domingo pasado. Si bien hace exactamente un año criticó el asalto a la Embajada de México ordenado por Noboa para detener allí al asilado vicepresidente correísta Jorge Glass, las relaciones bilaterales fueron tranquilas durante el año y medio del ecuatoriano en el poder. Incluso en ese momento la reacción no fue llamar a consultas el embajador, sino suspender un gabinete bilateral instalado con el anterior inquilino de Carondelet, Guillermo Lasso. Emergencia económica en Colombia. Estas son las veces que Gustavo Petro ha declarado estados de excepción durante su mandato. El mandatario colombiano enfatizó que la medida consiste en controlar la propagación de la fiebre amarillas, que ha cobrado más de 30 vidas en el territorio nacional. El presidente de la República, Gustavo Petro, anunció el martes 15 de abril de 2025 que se decretará la emergencia sanitaria y económica en el territorio colombiano, con el motivo de atender el impacto que ha causado la fiebre amarilla en el país. De acuerdo con el reciente informe emitido por el Ministerio de Salud, con corte al 16 de abril, se han reportado 74 casos confirmados de esta enfermedad, de los cuales,
han fallecido 34 personas. Ante esta situación, el mandatario consideró que esta medida buscará controlar la expansión del virus por todo el territorio nacional, al recalcar que en departamentos como Tolima es una de las regiones donde se han presentado la mayoría de los casos por el mismo. Voy a decretar la emergencia económica, después de la sanitaria. Pero no por lo que dicen los contrabandistas, lavadores y petroleros, que son los que vienen dominando la política económica de Colombia, sino por algo simple y contundente, la vida, expresó Petro en un extenso mensaje publicado en su perfil de X, en el que también cuestionó a los mandatarios de Tolima y Bogotá porque, según el jefe de Estado, no habían ejecutado un plan de prevención contra la enfermedad transmitida por el mosquito Aedes aegypti. Este tipo de medidas está consagrado en el artículo 215 de la Constitución Política de Colombia, en la que se contempla que el primer mandatario de los colombianos podrá declarar estado de emergencia, al considerar que son hechos que perturben o amenacen perturbar en forma grave e inminente el orden económico, social y ecológico del país, o que constituyan grave calamidad pública por periodos hasta de 30 días en cada caso, que sumados no podrán exceder de 90 días en el año calendario. Emergencia económica y social en La Guajira. Esta no es la primera vez que el presidente Gustavo Petro recurre a sus facultades contempladas en la Carta Magna para decretar estados de excepción en el país. La primera ocasión fue en julio de 2023, cuando el mandatario decretó el estado de emergencia económica y social en el departamento de La Guajira, con la que se buscaba atender la grave crisis humanitaria que afecta históricamente a la región. Entre las medidas destacadas se encontraba la creación de un instituto de aguas, la implementación de un sistema preventivo de salud, la exención del IVA para el turismo en la zona y la introducción de subsidios energéticos. Sin embargo, en octubre de ese mismo año, la Corte Constitucional declaró inexequible la medida del gobierno Petro, mencionando que no era procedente porque los problemas que buscaba resolver no eran hechos sobrevinientes, sino situaciones de larga data. Además, el tribunal recordó que ya existía un pronunciamiento previo que declaraba un estado inconstitucional de cosas en la región, lo que evidenciaba que las problemáticas eran conocidas desde hace tiempo y no surgieron de manera repentina. Se exhorta al Gobierno Nacional y al Congreso de la República para que, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, ordinarias, adopten las medidas necesarias para superar la grave crisis humanitaria estructural que existe en el departamento de La Guajira constatada en la sentencia T-302 de 2017 y, con ello, se garantice la efectividad de los derechos fundamentales de las personas que habitan en esa zona del país, se lee en el fallo del Alto Tribunal. Estado de conmoción interior en el Catatumbo. El otro estado de excepción que ha ejecutado el presidente Gustavo Petro durante su mandato hace referencia al estado de conmoción interior, con el propósito de atender la situación de orden público que se viene registrando en la región del Catatumbo, departamento de Norte de Santander, desde el mes de enero de 2025. La medida fue expedida a raíz de los enfrentamientos entre el Ejército de Liberación Nacional ELN y el Frente 33 de las disidencias de las FARC, con el que, hasta la fecha, ha dejado más de 100 víctimas y más de 60.000 personas desplazadas por la violencia. Aunque la medida ha sido respaldada por varios entes de control como la Procuraduría General de la Nación, la declaratoria de conmoción interior está siendo estudiada por la Corte Constitucional. Ante ello, el presidente Petro ha cuestionado algunos sectores y mencionó las implicaciones que traería si el alto tribunal anula el decreto. Toda la financiación de la ofensiva militar del ejército y de la sustitución de la causa de la violencia, los cultivos de hoja de coca, provienen de los recursos extraordinarios que se han cobrado a empresas de suerte y azar y a petroleras, en virtud del decreto de conmoción interior. Si estos recursos desaparecen por titulares como este, que piensan más en aislar al gobierno del Poder Judicial, para que cese su iniciativa ejecutiva, que por defender la soberanía nacional, hoy en inmenso peligro, lo digo con total claridad y sin deseo de amenaza, que el ELN no se podrá contener. Escribió el mandatario en una publicación de su cuenta X. Petro desafía fallo judicial y anuncia transmisión del Consejo de Ministros aprovechando la emergencia sanitaria por fiebre amarilla. La decisión la toma pese a que el Consejo de Estado le ordenó dejar de transmitir estos consejos en los canales privados, locales y regionales. El Gobierno Nacional, en cabeza del Ministerio de Salud, hizo oficial este jueves, 17 de abril, la emergencia sanitaria en Colombia por cuenta de un aumento preocupante en los casos de fiebre amarilla en gran parte del territorio nacional. La decisión se tomó teniendo en cuenta la información revelada por la cartera de salud,
donde resalta que los casos detectados hasta ahora se han distribuido en 9 departamentos del país, siendo el Tolima, con 59 casos, el más golpeado por el virus. También se han presentado 7 casos en Putumayo, 2 en Nariño, 2 en Caquetá, 1 en Huila, 1 en Vaupés, 1 en Cauca, 1 en Meta y otro en Caldas. De las personas fallecidas, la mayoría también son del Tolima, con 23 casos, más otros 5 en Caquetá y Putumayo. En total, entre septiembre de 2024 y la fecha, en el país se han confirmado 75 casos y 34 muertos, lo que representa una letalidad acumulada del 45,3%. Esto llevó a un llamado enfático del presidente de la República, Gustavo Petro, a vacunarse contra la enfermedad. El llamado del mandatario lo hizo este jueves en horas de la noche, donde a través de su cuenta en X, antes Twitter, publicó 2 mensajes. En el primero, invitó a los colombianos a vacunarse contra la fiebre amarilla y advirtió a los centros de salud y EPS. El presidente de la República les solicita, si no se han vacunado contra la fiebre amarilla, vacunarse. Los puestos de salud públicos y las EPS deben ofrecer esos servicios. Movilicémonos, fue el mensaje que envió el jefe de Estado al país. En el segundo mensaje ya fue mucho más allá. Además de invitar a la vacunación, el mandatario colombiano aseguró que en 2 meses la población colombiana tendrá que estar vacunada contra esta enfermedad, por lo que el sistema de salud debe garantizar que esto se cumpla. Petro no perdió la oportunidad para arremeter contra el Congreso de la República, al asegurar que fue allí donde se perdió el tiempo pensando que era mentira lo que decíamos. Ahora procedemos, por lo que hizo un llamado al magisterio y al ejército para ayudar en la campaña de vacunación. Todo soldado y maestra o maestro deben estar vacunados cuanto antes. Ellos y la fuerza de la salud, que debe dejar de ser tratada como esclava, son los ejes de esta campaña. Los espero en el PMU Central, el lunes, anunció el mandatario en su mensaje. No cumplirá orden del Consejo de Estado. El presidente Petro aseguró en su mensaje que el próximo lunes realizará un nuevo Consejo de Ministros televisado por las cadenas nacionales, pese a la orden que le dio el Consejo de Estado de dejar de transmitir estos eventos en los canales privados, locales y regionales. La decisión judicial del Alto Tribunal determinó que estos consejos de ministros, que se adelantan una vez a la semana, solamente podrían ser transmitidos por los canales públicos, como Señal Colombia y el canal institucional, ya que se estaba afectando el derecho fundamental a la información. Sin embargo, el presidente en esta oportunidad hará caso omiso a la decisión del Alto Tribunal y aseguró que durante esta transmisión se explicarán los pormenores del virus y de la campaña que se empezó. Además, los comparó con los programas de prevención y acción de Iván Duque. A diferencia del COVID, este virus solo lo transmite el mosquito, pero es mortal en un 50%. La prevención es fundamental. La vacuna existe y la tenemos, manifestó el jefe de Estado, quien destacó el nivel de vacunación en el Tolima, donde más de 200.000 personas lo han hecho. Todo consiste en ganarle en velocidad al mosquito, que atacaba solo en zonas selváticas, y ya está en zona templada. Espero del Poder Judicial la mayor solidaridad. No es por mí, estoy vacunado, es por Colombia, sentenció el mandatario. Antes de irte déjame un comentario con tu opinión sobre este tema y recuerda compartir este video para llegar a más personas. No olvides suscribirte a mi canal de YouTube. Hasta la próxima.